Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, 16ª etapa del Giro de Italia concluida, y vaya etapa porque la general ha dado un vuelco total, se ha destrozado el Giro de Italia en 1000 pedazos y sobre todo, pues bueno, comentando lo de hoy, más allá de lo de la general que entraremos ahora, una victoria impresionante también del equipo Astana, doblete con Scaroni por delante de Fortunato. Daba la impresión de que el líder de esta clasificación de la montaña tenía una pizquita más, pero le ha cedido la victoria. Él consagra ya prácticamente sin oposición esta clasificación, y tercero ha entrado Pellizzari, que hay que hablar de él también ahora detalladamente, pero a partir de ahí comentar un poco cómo ha ido la etapa y vamos analizando todo porque hay demasiadas cosas de las que hablar hoy. Y empezamos con una fuga que ha sido muy numerosa en esta jornada. Al principio, pues corredores como Van Aert se han intentado meter ahí, Pello Bilbao, otros ciclistas, y luego pues se ha terminado formando un grupo mucho más grande, con varios nombres de la Astana, entre ellos el propio Fortunato, Scaroni, más nada, que ha estado por ahí metidos, Mikel Azparren, también Cepeda, del Movistar, con John Barrenetxe. Había muchísimos corredores en esa fuga que se ha ido seleccionando y sobre todo que nos ha dejado ese tramo inicial de la etapa una situación ya complicada, porque hemos visto otra caída de Primoz Roglic, también con Richard Carapaz. Se han ido los dos al suelo, el ecuatoriano ha podido seguir. En el caso de Roglic ha abandonado el Giro de Italia, así que una pena. Ya veníamos comentando desde hace 2 días, ¿no?, que el domingo pues cedió mucho tiempo Roglic, que en la jornada de descanso, incluso después de esa etapa, había rondado un poquito la cabeza del equipo el abandono. Habían decidido seguir, pero bueno, otra vez cuando empieza la etapa ya estás tocado, con malas sensaciones, después de haberte ido al suelo previamente y demás, y te vuelves a caer. Yo creo que ya motivo suficiente como para no seguir en carrera. Otro golpe más para el esloveno, que, bueno, evidentemente desde aquí desearle una pronta recuperación, que pueda entrenar bien y que llegue en condiciones al Tour de Francia para demostrar todavía que sigue siendo uno de esos grandes nombres del pelotón, como lo hizo, por ejemplo, en la Vuelta a Cataluña, con un rendimiento impresionante. No se le ha podido ver a ese nivel en el Giro de Italia. Yo estoy convencido de que Roglic hubiese brillado en esta carrera, no sé si hubiese ganado o no, pero bueno, es que así es el ciclismo, ¿no? Y lo hemos comentado todos estos días. No solo es Roglic, ¿no?, el que por caídas no ha podido estar a su nivel y pelear por la gran vuelta que tenía en mente. Lo mismo le ha ocurrido a Juan Ayuso, del que ahora también hablaremos. Lo mismo le ha ocurrido a Mikel Landa. Lo mismo le ha ocurrido a Ciccone, que abandonó también hace unos días. Pues así es la carrera, así es el ciclismo, y bueno, pues Roglic ahí ha abandonado. A partir de ahí, ya en la subida Santa Bárbara, prácticamente de inicio, Juan Ayuso estaba muy retrasado en el grupo, sorprendía ante el empuje brutal del Education First, que se han puesto con muchísima intención. Daba, por tanto, esa sensación de que Richard Carapaz iba a atacar desde lejísimos, que está siendo el gran animador de la carrera junto a Egan Bernal, y a partir de ahí Ayuso ya se ha quedado, ha cedido terreno. Arensman, que veíamos que cedía con él también, otro de los que se ha ido al suelo también en esta jornada, y bueno, pues no han podido reaccionar, han perdido ahí mucho tiempo, y evidentemente pues cuando te quedas en este momento a más de 40 kilómetros de la línea de meta, pues sabes que estás perdido, que la clasificación general se te ha ido por completo, y que, bueno, que la apuesta por Del Toro, por tanto, en el UAE era clara. Y yo creo que si ayer tomaron esta decisión, es bastante probable que supiesen que esto podía pasar en la jornada de hoy, teniendo en cuenta el rendimiento de Ayuso en las jornadas previas y el dolor que podía tener en esa rodilla. Igualmente ahora hablaremos de ello más detalladamente. La jornada que ha seguido avanzando, Bernal, que también sufría, se quedaba el ciclista colombiano, también un poco para sorpresa, que también se había ido al suelo antes de este ascenso, y a partir de ahí pues con algún gesto que parecía que tenía algo de dolor, pero bueno, se ha quedado. Y el UAE, que ha puesto ritmo pero no lo suficientemente duro, y Egan ha sido capaz de entrar nuevamente. Hemos visto pues un movimiento también de Storer, ¿no?, que iba muy ambicioso, se le veía bien en ese momento. Simon Yates tensando un poquito ya la cuerda ahí, que también ya en la subida a Santa Bárbara a Simon Yates le hemos visto pimpante. Estaba recordando al mejor Simon Yates, yendo claramente de menos a más a lo largo de este Giro de Italia, una temporada que empezó completamente desastrosa, fuera de forma para el ciclista británico, y que se ha ido reencontrando. Ya lo dije de salida en este Giro de Italia, que era uno de los corredores que, por lo que había hecho a lo largo del año y por cómo venía, pues no era un súper favorito, ni mucho menos, que sí para estar en el top 10, porque era un corredor que tenía esa experiencia y que siempre tienes que
tenerle en cuenta y que podía estar ahí metido. Pero bueno, una vez le vimos los primeros días, sobre todo ese primer final en alto, ya comentamos por aquí, al igual que en el caso de Carapaz, y hemos acertado con los dos, que la última semana, viendo el rendimiento que estaban teniendo en esa primera etapa de montaña, podían ser dos corredores muy fuertes, y así lo han sido, y se ha confirmado hoy que van a dar mucha guerra y que se van a jugar el Giro de Italia. A partir de ahí, pues bueno, el ritmo del UAE sí que es cierto que ya en cierto punto daba un poco la impresión de no ser muy alto y podía generar alguna mínima duda de cómo estaba Del Toro, al menos a mí me lo ha generado, porque, claro, es un momento en el que la carrera ya está lanzada, tienes a Del Toro que ha ido sobrado todos los días anteriores y que, quedando tan pocos corredores ahí ya y varios hombres importantes de la general que se han quedado descolgados o que están en el alambre, ¿por qué no meterle un puntito más y tratar de destrozar completamente el Giro de Italia hoy? Evidentemente tienes que tener calma también porque queda un puerto muy duro por delante, pero bueno, un ritmo que ha dejado una mínima duda, creo que ha podido quitarse ya de encima a un hombre, por ejemplo, como Bernal, no lo han hecho en ese momento, y luego a partir de ahí, pues ya en la última subida, pues hemos visto un mano a mano que ha tenido Cepeda contra dos corredores del equipo Astana, con Fortunato y Scaroni, que le han ido atacando por cada lado, y al final pues ha saltado primero Scaroni, que en este momento pues estaba justo detrás del ciclista del Movistar, le ha arrancado por su lado izquierdo, ha sido justo este momento, se ha ido hacia adelante, Cepeda ha tirado, con Fortunato Rueda, que un par de kilómetros después le ha arrancado también con muchísima fuerza. Han conectado los dos, Cepeda no ha podido seguir ese ritmo y a partir de ahí exhibición del Astana. Mientras tanto, por detrás, que el Education First, que volvía a meter ritmo, volvía a intentarlo, pero ha sido Simon Yates, que después también de un trabajazo de Wout van Aert, ha arrancado desde lejos, ha reaccionado Del Toro, ha reaccionado Richard Carapaz, el resto sufría, el resto cedía, han ido entrando también poquito a poco algunos corredores, sobre todo Derek G, pero este ha sido el momento ya con Derek G a rueda en el que Richard Carapaz ha atacado con muchísima fuerza, ha soltado a Yates y a Del Toro, que se han vigilado, Derek G ha tratado de reaccionar, Pellizzari, que era de los que estaban ahí el primero que se había movido ya con libertad, ¿no? Después del abandono de Roglic, pues ha atacado cuando todavía estaba ahí el ritmo del UAE tranquilo, controlando y sin forzar mucho la máquina, que seguía dejando alguna pequeña duda por el terreno que tenían hoy y la condición física que había demostrado Del Toro, y a partir de ahí con mucha violencia ha saltado el ecuatoriano, se ha ido hacia adelante y Del Toro pues ha visto que no iba. Yates le ha soltado, Storer le ha soltado, Derek G le ha soltado, ha llegado por detrás Adam Yates, que le ha tratado de echar una mano también en cierto momento, pero hoy el mexicano ha sufrido bastante y ha terminado dejándose un tiempo importantísimo en la línea de meta en una exhibición que, como digo, ha terminado completando el equipo Astana. Pensando en la clasificación de hoy, Scaroni con el mismo tiempo evidentemente que Fortunato, a partir de ahí 55 segundos Pellizzari, Carapaz a 1.10, a 1.23 Derek G, Cepeda a 1.43, 1.52 Storer, con Simon Yates, Lemreis a 2.19, Boisart, que ha estado también escapado y en cabeza de carrera, de hecho ha arrancado la última subida, pero no ha podido mantener el ritmo el ciclista suizo del Tudor, 2.31, y ha entrado ahí con él Egan Bernal, Caruso y Del Toro 13º a 2.46, un tiempo más que importante. Luego ya Adam Yates, Tiberi, que es otro de los grandes damnificados de la jornada de hoy, otro de los que se ha ido al suelo en jornadas previas y que se le veía ya sufriendo, pues también 3.51, se deja mucho. Einer Rubio, que por momentos en esta etapa me ha transmitido muy buenas sensaciones, pero al final pues no ha tenido el mejor día tampoco. Max Poole, Piganzoli, Pidcock, McNulty, Maika y compañía, Pello Bilbao, Formolo, y luego ya Juan Ayuso, puesto 35 a 14.47, el ciclista español evidentemente completamente descartado ya en este Giro de Italia. Y vamos ahora sí que sí, analizando ya un poco todo en detalle, porque bueno, tenemos a los dos hombres de la Astana, que evidentemente han sido una locura, pero ya lo principal de hoy es que Isaac Del Toro ha sufrido. Isaac Del Toro no ha tenido un buen desempeño, es cierto que es muy superior igualmente el nivel que ha tenido hoy a lo que yo creo que todo el mundo esperaba de Isaac Del Toro en este inicio de Giro de Italia, pero claro, sí que es cierto que cuando viene de hacer una exhibición tras otra, de dar esa sensación de superioridad, que hoy ceda terreno en estas jornadas
tan duras, con puertos largos y exigentes que no habíamos tenido hasta ahora en el Giro de Italia, estas etapas de altísima montaña, pues claro, sorprende, ¿no?, que el mexicano del UAE pues se quede tirado y que no pueda seguir a sus rivales, pero aún así es que el desempeño de Del Toro no es malo, es que está 13º en meta y lo más importante, Del Toro mantiene la maglia rosa. Del Toro sigue de líder en el Giro de Italia, 26 segundos ya sobre Simon Yates, 31 sobre Richard Carapaz, ojo a estos dos, Derek ya 1.31, Caruso a 2.40, 3.23 Egan Bernal, Storer, Tiberi Pellizzari que se mete noveno y Adam Yates cerrando el top 10. E insisto, hoy la general ha dado un vuelco completamente, Del Toro se ha borrado hoy del mapa en esta etapa, pero también ha sabido sufrir y ha sabido salvar ese maillot de líder que es importantísimo. No sabemos, y es así, no sabemos si lo de Del Toro ha sido un día malo puntual, que puede ser y que le pasa a todo el mundo siempre en las grandes vueltas, o si directamente es una constante y es el nivel que va a mostrar en estas etapas tan duras, con puertos exigentes, con tanto desnivel. No lo sabemos. Lo que es obvio, y quiero lanzar un poco este análisis un poco más teorizando, ¿no?, un poco de lo que puede ocurrir, porque lo que sea realmente lo vamos a descubrir mañana mismamente y por tanto esto es lanzarse a la piscina, no es información como tal, pero sí que es cierto que al fin y al cabo el UAE durante muchos días ha estado insistiendo en ese coliderazgo de Juan Ayuso y de Adam Yates, no ponían a Del Toro incluso ya estando con la maglia rosa, en el inicio del Giro de Italia no ponían tampoco a Del Toro en esa terna, no le ponían esa presión y no deja de sorprender viendo luego el rendimiento que ha estado teniendo hasta este momento. Incluso ahora sigue volando, pero hoy ya en la primera super etapa de alta montaña ha cedido terreno ante otros rivales de la general y no precisamente ante uno solo. Entonces es lo que me hace plantearme si es algo que realmente el UAE sabía que podía pasar y que iba a pasar en estas etapas, aunque moralmente todos hubiesen venido arriba después del rendimiento probablemente sorprendente e inesperado del mexicano, pero no deja de ser una situación que igual ya se la veían venir, ¿no?, y que por eso también estaban intentando calmar un poco más las aguas estas jornadas para que Ayuso siguiese ahí y demás. No lo sabemos, puede que haya sido un día malo, esperemos que haya sido un día malo, ¿no?, y que pueda defender esta maglia rosa en condiciones. Y bueno, igualmente si es una constante y Del Toro sigue mostrando este rendimiento los próximos días, si no puede retener este maillot de líder, no puede ganar el Giro y ni siquiera a lo mejor es capaz de retener el podio, igualmente ya lo que ha hecho en el Giro de Italia, gane, acabe en el podio o no, es una locura, es una demostración de un talento enorme y de un corredor de futuro que va a marcar una época. A partir de ahí, pues veremos cómo evoluciona y eso, mañana tendremos que descubrir si ha sido un día malo o no. El equipo ya ha estado arropándole y ahora una de las claves también para Del Toro, que sigue de líder del Giro de Italia pese a todo, es recuperar a Juan Ayuso, porque hoy Juan Ayuso se ha hundido. Y también con Ayuso tengo la duda de por qué le ha ocurrido esto al ciclista español. No sé si ha sido simplemente un día de crisis que vas fatal, ¿no?, y que no puedes seguir el ritmo de ni siquiera los 30 primeros, como le ha ocurrido ya a Juan, que es algo que en el fondo de vez en cuando le hemos visto a Ayuso, que tiene de repente un día de desconexión, que se deja muchísimo tiempo, y lo he comentado muchas veces aquí en el canal, ¿no?, un poco que tiene chispazos de genialidad, de ser el mejor del pelotón prácticamente, y luego que de vez en cuando tenía siempre un día malo en el que cedía varios minutos y se le iba la carrera por completo, y es algo que le hemos visto a Ayuso a lo largo de estos años, que este año ya no le estábamos viendo, sí que un poco el último día de Cataluña, ¿no?, que sufrió, pero bueno, igualmente acabó segundo en la general, y en este Giro pues llegaba con muchísima ambición, muchísima confianza, un nivel impresionante, lo demostró los primeros días, pero desde que tuvo la caída en Siena pues todo se ha torcido, se le veía ya sufrir, aguantaba, y este es el punto que me hace dudar sobre si hoy Juan Ayuso ha tenido un día horrible o simplemente ha sido un poco la acumulación de los esfuerzos con el dolor de la rodilla derecha tan afectada por aquel día de Siena. No lo sabemos, tocará esperar a lo que diga el equipo, lo que diga Juan de qué es lo que ha ocurrido hoy, si es que lo dicen, pero bueno, desde luego una situación que
ha sido inesperada, ¿no? Porque aunque supiésemos que Ayuso ya estaba lastrado desde ese día en Siena, desde esa novena etapa, y que no estaba en su mejor versión y lo que había demostrado en este inicio de Giro de Italia y lo que se esperaba de él, igualmente los días anteriores, a lo largo de toda la segunda semana, había salvado los muebles, había estado entre los 10 primeros, no se le veía sobrado en ningún momento, ni mucho menos, y en cambio, pues Del Toro, y por eso tenía sentido que el UAE apostase por él, se le estaba viendo volar, aunque no podían descartar evidentemente la baza de Juan, pero estaba ahí, estaba saliendo ataques en ciertos momentos y hoy pues es que se ha borrado el mapa Juan Ayuso. Un poco inexplicable, veremos qué es lo que ha ocurrido y si, bueno, si puede recuperarse para las próximas etapas, ya no solo en busca de una etapa a nivel personal, sino para ayudar a Del Toro a ganar este Giro de Italia que ahora mismo se le ha puesto muy contra las cuerdas, aunque siga de líder. Veremos qué es lo que dicen, pero día olvidable y un Giro de Italia en el que le ha salido todo en contra. Es un corredor todavía muy joven, tiene todo por delante para seguir demostrando, para conseguir grandes victorias, pero bueno, ha tenido la oportunidad en este Giro, le ha salido todo mal, es lo que hay, tiene que aprender de ello y veremos qué le depara el futuro a Juan Ayuso y cómo se rehace estos días si es que es capaz de hacerlo. A partir de ahí, el hombre del día, para mí, y lo voy a comentar antes que Richard Carapaz, para mí es Pellizzari el hombre del día. La locura de subida que ha hecho el italiano es digna de estudio porque ha sido el primero en moverse, lo ha sostenido hasta el final, ha llegado a él Richard Carapaz y le ha vuelto a soltar al final. Es espectacular el rendimiento del ciclista del Red Bull Bora, que hoy se ha liberado porque Roglic ha abandonado. Y la exhibición que ha hecho es portentosa. Desde luego, de aquí a lo que queda de Giro de Italia es uno de los grandes favoritos para sumar al menos una victoria de etapa en las escapadas, mismamente desde mañana, sin ningún tipo de duda. Y también lo que me hace pensar este brillante rendimiento de Pellizzari es lo que hubiese ocurrido en este Giro de Italia si Roglic no abandona, si no hubiese tenido caídas, si no hubiese tenido caídas Juan Ayuso, porque de salida, y todos coincidían en ello, de un país, de otro, ya da igual, si es que no es un tema de nacionalidad, es un tema de ser objetivo viendo los resultados. Roglic y Ayuso eran los dos clarísimos favoritos este Giro de Italia y hoy lo que es obvio es que el corredor más fuerte de los hombres de la general, incluso por encima de Carapaz, que ha volado, ha sido Pellizzari, que era un gregario de Primoz Roglic. Entonces, bueno, ha sido espectacular lo que ha hecho, pero claro, si Pellizzari hace eso, ¿qué hubiese hecho un Primoz Roglic en plenitud? Pues seguramente hoy hubiese metido muchísimo tiempo al resto de rivales. Las carreras son como son, ha pasado todo lo que ha pasado y evidentemente nunca vamos a tener una respuesta, pero igualmente espectacular lo que ha hecho Pellizzari y creo que puede llevarse perfectamente por lo menos una etapa en lo que queda de Giro de Italia. A partir de ahí entramos ya con Richard Carapaz, que se ha metido tercero en la general, como estáis viendo, a 31 segundos, y ahora mismo creo que es el gran favorito para ganar este Giro de Italia, suponiendo que lo de Del Toro vaya a ser una constante, porque si lo de Del Toro ha sido simplemente un día malo y recupera las sensaciones que había tenido hasta ese momento, vamos a tener una batalla brutal, súper entretenida y en la que probablemente el mexicano tenga un puntito más. Pero bueno, hoy ha sufrido mucho, la carrera queda muy abierta y Carapaz, como siempre, atacando. Es que es un gusto ver correr al ciclista ecuatoriano, siempre lo prueba desde más cerca, desde lejos, como sea, siempre ataca con cambios de ritmos muy explosivos. Parece que sufre, pero termina moviendo la carrera y hoy ha hecho una exhibición impresionante. Ha dicho luego en línea de meta también que para él era muy importante demostrar por lo que había estado trabajando para este Giro de Italia, que llevaba varios años en los que entre unas cosas y otras no le habían salido las cosas por enfermedades, también quizá por adaptación al equipo, problemas, no había terminado de rendir Carapaz, y es algo que yo aquí he dicho muchas veces en el canal, que Carapaz al final pues estos últimos años ha estado un poquito desaparecido, entre comillas, que en la Vuelta a España se reencontró bastante consigo mismo y que en este Giro de Italia pues había empezado bien y lo de esta última semana pinta muy bien para Richard, pese a la caída que ha tenido hoy, que seguramente pues le habrá afectado un poquito, pero aún así rendimiento brillante y ojo con Carapaz, que tiene pinta de que puede ser el gran favorito ahora mismo para llevarse el Giro de Italia, pero insisto, y lo vengo diciendo todos los días, esto cambia muy rápido, nadie se esperaba lo que ha ocurrido hoy, nadie se esperaba esta crisis del Toro, que quizá algunos sí, porque podían decir que era una etapa de muchísimo desnivel, mucha dureza acumulada, que no habíamos visto hasta este momento, que quizá ese terreno le podía costar una pizquita más a Del Toro en comparación con otros corredores.
Evidentemente, yo creo que con el rendimiento mostrado nadie se esperaba que Del Toro sufriese de esta forma ya en la primera etapa de montaña, quizá que podía ceder un poquito de terreno, pero era muy difícil imaginarlo. Mucho menos nos esperábamos a Juan Ayuso cediendo como ha cedido hoy, que ha explotado por completo. El rendimiento de Carapaz, de Yates, es una locura. Roglic ha abandonó Landa, abandonó Ciccone. Este Giro de Italia pues pasa de todo. Entonces, bueno, mañana la clasificación general puede estar radicalmente diferente. Esperemos que no haya más infortunios, porque hoy hemos vuelto a ver caídas de nombres importantes. Así que a ver cómo evoluciona. Simon Yates lo mismo, con un gran trabajo del equipo Visma, al igual que Carapaz, ¿no? Con el Education First pues moviendo sus bazas de la mejor forma posible, endureciendo la carrera, atacando, yendo hacia adelante. Y ojo, porque son dos corredores ya mucho más veteranos, que tienen experiencia, que saben lo que es estar delante en las grandes vueltas, saben lo que es ganar precisamente grandes vueltas también. Y veremos, porque va a haber un duelo ahí muy interesante. Luego Derek G, muy tapado, pero también yendo de menos a más en esta carrera. Creo que puede intentar sorprender de cierta forma, y a partir de ahí un poco la experiencia de Caruso, que está siendo brutal, metido en el top 5 a 2.40. Egan Bernal, que ha tenido un día de sufrir mucho, pero está sexto. Y yo creo que para Egan Bernal, y lo dije antes de empezar el Giro de Italia, simplemente estar entre los 10 primeros y verse ahí nuevamente competitivo, pudiendo atacar en ciertos momentos y mover un poquito la carrera, como él mismo ha dicho estos días, ya es un punto muy importante a nivel mental, porque es que no se veía ahí desde que tuvo el accidente. A partir de aquí tiene que seguir construyendo esto, tiene que evitar también caídas, que también le han lastrado seguramente un poquito hoy. Pero yo creo que para Egan es muy positivo, ¿no? Lo que ha ocurrido en esta jornada. Está sexto, veremos dónde acaba el Giro de Italia, pero igualmente creo que es un paso importante para seguir reconstruyendo su camino, intentando sacar buenos resultados de aquí en adelante en grandes vueltas. Storer, también otro de los corredores que hoy ha aparecido con mucha fortaleza, ha ganado 5 puestos en la general. Cuidado con la última semana de Storer, que ya lo avisamos antes de este Giro de Italia, que venía volando. Ahora ha llegado realmente su terreno y el primer día ha demostrado que tiene muy buenas piernas, así que veremos hasta dónde llega Storer. Tiberi, que hoy se ha borrado, también otro de los que estaba lastrado por la caída. Belitzari, que no sé hasta qué punto va a tener libertad para conseguir una etapa, porque está a 4.36 en la general, y viendo las piernas de hoy no creo que le dejen tampoco muchísimo margen al italiano. Y luego Adam Yates cerrando el top 10, evidentemente trabajando para Isaac Del Toro. Lo que ha quedado claro de hoy es que el Giro de Italia sigue muy abierto, que cualquier cosa puede pasar, ya no nos va a sorprender casi nada de lo que ocurra, porque es que un día tras otro es caos en esta primera grande de la temporada. Y bueno, sobre todo pues un Giro que ha cambiado radicalmente, y sobre todo con el UAE y Red Bull Bora, que eran los dos grandes bloques al inicio, pues completamente desestructurados, ¿no? En el caso del UAE, que venían con Juan Ayuso como favoritísimo, y la segunda baza de Adam Yates, que en el caso de Yates pues ha pasado ese rol de gregario porque no está teniendo las piernas que le hubiese gustado y que se esperaba de él seguramente. En el caso de Ayuso pues tocado por la caída y hoy directamente que se ha borrado del mapa. Del Toro, que hoy le ha faltado también ese puntito, y tenían, bueno, esa situación idílica, ¿no? Ese bendito problema del que hablábamos, qué va a ocurrir en el UAE, Del Toro, Ayuso, quién va a ser el líder, quién va a trabajar, cómo se van a mover las cartas. Y al final pues ni uno ni otro. Ayuso completamente desaparecido, y hoy Del Toro cediendo terreno, y se le complica mucho el Giro. Sigue de líder, sigue ahí, ha salvado muy bien el día, pero le queda mucho por delante, y el día de hoy no es el más positivo. Veremos cómo evoluciona y si es capaz de retenerlo. Igualmente ya está dejando huella en el ciclismo y en el Giro de Italia, vamos, sin ningún tipo de duda, y le queda todo por delante porque tiene solo 21 años. Así que, bueno, una carrera más que interesante la que nos queda. Clasificación por puntos repasamos. Pedersen, que sigue evidentemente al frente. La de la montaña, Fortunato, que bueno, abismal la diferencia que tiene sobre Scaroni, que se mete segundo. La de los jóvenes, Del Toro por delante de Tiberi. Mañana Tiberi llevará este maillot ya, porque Juan Ayuso, como veis, pues ha desaparecido completamente. Y mañana precisamente tendremos un nuevo etapón final en Bormio, mucho desnivel, menos exigente la etapa que la de hoy, pero sobre todo con el paso del Mortirolo. Ya de salida es un terreno ascendente,
con este primer paso del Tonale, 15 kilómetros de subida al 6% de segunda categoría, pero a partir de ahí ya llegará el Mortirolo. Es cierto, y se ve en el propio perfil, no es la parte más dura, no es la vertiente exigente del Mortirolo, dentro de que sigue siendo un paso muy duro, tiene un pequeño descansito por aquí y sobre todo pues el final que es durísimo. Igualmente no deja de ser una subida impresionante, por mucho que sea por su vertiente débil, por así decirlo. Y luego tendremos ya el kilómetro Red Bull, poco después de terminar este descenso, y una pequeña cota de tercera categoría, 3 kilómetros al 8%, también durísima, pero es una zona que, como veis, que una vez termina este descenso, también es terreno ascendente, falso llano, repechos, pequeñas subidas hasta línea de meta. Y sobre todo, la carrera mañana, ya desde este primer puerto deberíamos ver un ritmo exigente de alguno de los equipos. Dudo que algún ataque de los hombres que están jugándose el Giro de Italia en estos momentos, pero sí que en el Mortirolo tiene que haber movimientos, y yo creo que mañana habrá ataques en el paso del Mortirolo. Se romperá la carrera en 1000 pedazos y el que se quede aquí, cuidado, porque como esté solo o no tenga colaboración, le puede caer una minutada enorme en todo este terreno que es muy exigente y que, sobre todo después del día de hoy y después de estas dos subidas, pues les va a hacer pagar el esfuerzo. Así que bueno, veremos, ¿no?, esta tercera cota del día, ¿no? Como veis, que también pues, 3 kilómetros, pero hiper exigentes, con un rampón final nuevamente, con el inicio que seguramente sea lo más duro de la subida. Así que bueno, veremos cómo evoluciona esto. Insisto, hoy en el Giro de Italia, vuelco total a la carrera. Brutal Richard Carapaz, brutal Pellizzari, brutal Simon Yates, Storer, Del Toro sufriendo en el terreno más exigente que se ha encontrado hasta ahora, pero de momento manteniendo ese Maillot rosa. Veremos si es capaz de retenerlo hasta el final o se lo arrebatan, que ahora mismo pinta bastante complicado, pero tendrá que rezar para que esto haya sido únicamente un día malo y que mañana vuelva a recuperar esas sensaciones, sobre todo que recupere también a Juan Ayuso para echarle una mano. Y a partir de ahí, pues bueno, ir viendo lo que ocurre en este Giro de Italia, que está hiper abierto, y eso también pues para el espectáculo es más que bonito. Así que bueno, veremos cómo acaba este Giro. Dejadme vuestras impresiones de la etapa de hoy en los comentarios, si lo esperabais, si no, quién os ha sorprendido más, para bien, para mal, quién creéis que va a ganar este Giro de Italia, viendo el rendimiento de hoy de cada uno de los hombres de la general. Así que nada, como siempre, mañana estaremos por aquí para comentar todo lo que ocurra. Y lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!